Es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la universidad. Es director de la Cátedra de Medio Ambiente e investigador del Instituto Franklin de Investigación en Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, y ha escrito los libros El fracking vaya timo, Fracking, el espectro que sobrevuela Europa, y asimismo ha traducido el libro de David Hughes, Perfora, chico, perfora, y de Richard Heimbert, Fracking, el vaso venenoso. Cuando quieras, Pinar. Estoy por aquí. Yo solamente sé hablar de pie. Es una buena costumbre cuando se habla en el aula. ¿Se me oye? ¿Se me escucha bien? Aunque luego me retiraré un poco. Muchas gracias, señor alcalde, por soportarme, si logras soportarme hasta el final. Agradezco a Hipólito la invitación que me hizo, aunque me resistía a una cosa, lo sabes, me resistía a hablar de economía. Mis planteamientos de oposición al fracking empezaron de forma muy curiosa. Yo presidía, dirigía, coordinaba la Comisión de Biodiversidad del Comité Federal del Partido Socialista. Es decir, yo no soy del Comité Federal, pero hay una serie de comisiones de trabajo que trabajan en diferentes temas. En el año 2012 lo recuerdo muy bien porque estaba de año sabático, surgió el debate dentro del seno del PSOE, estaba entonces de secretario general, estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que es químico y un hombre con una gran formación. Entonces planteó que qué demonios era eso del fracking que estaba saliendo en los periódicos y que empezaba a mover socialmente, ¿no? Y desde entonces han pasado muchas cosas y ahora hay una posición clarísimamente política, derecha a favor del fracking, izquierda en contra del fracking. Entonces, como allí nadie sabía nada de eso, y yo mi carrera investigadora la hago en Norteamérica, viajo mucho por Norteamérica de campo, vi aparecer, como aparecían las setas en los años 2000, unas cosas que no sabía lo que era. Ahora sé que son pozos de fracking. Entonces me ofrecí a hacer ese trabajo. Yo soy botánico, soy catedrático de biología vegetal, pero yo sé de plantas. Entonces me puse a trabajar en el tema y al cabo de 2 años, bueno, pues salieron esos libros que ha mencionado Hipólito, unos traducidos y otros de mi propia cosecha, y logré algo que me produce una gran satisfacción, que se enterara el Comité Federal de lo que era el fracking, que se vencieran las reticencias de algunos que fueron incluso lendacaris del gobierno vasco a la oposición del Partido Socialista en contra del fracking. El Partido Socialista está en contra del fracking y yo me siento muy orgulloso de habérmelo ocupado. Entonces, dándote las gracias por el embolado, por el atraco, Hipólito, que en su momento vivía en Alcalá, no sé si me llegó a votar, pero quiero pensar que sí. Hoy cuando venía con mi mujer conduciendo y nos hemos desviado de la carretera principal y hemos llegado a Villaverde, Peñaurada, ahí he sacado la primera reflexión para empezar a hablar hoy. Y luego la segunda la he hecho cuando he pasado los páramos de Villascusa, he llegado al puerto de la Mazorra y me he abierto al valle detrás de la sierra de Tesla. La primera reflexión, cuando llegamos a Villaverde Peñorada, es esa horrible cantera que se llama La Polar, que todos conocéis porque pasáis por allí continuamente. Entonces, yo no sé cuándo se cerró esa cantera ni cuándo se abrió, pero me imagino en ese pequeño pueblecillo, en esa pequeña aldea, el impacto que tuvo alguien que llegó y dijo: aquí vamos a hacer una cantera que va a dar empleo, va a ser riqueza para el pueblo y va a ser el no va más. ¿Qué ha quedado ahora? Ni riqueza para el pueblo, ni empleo, una ruina absolutamente impropia de lo que luego uno se va a encontrar cuando atraviesa los páramos y se encuentra con el valle donde vivís todos vosotros, ¿no? Cuando empieza a descender por ese desfiladero angosto que baja desde el puerto de la Mazorra. Entonces ahí me he acordado de Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos fue ministro de Educación en la Segunda República, fue catedrático de la Universidad de Granada, está muy ligado a Granada y los granadinos le tenemos un gran afecto. Fernando de los Ríos hizo una visita a la Unión Soviética, no sé si era el año 31 o el año 32, y entonces iba a ver cómo era el nuevo movimiento del socialismo derivado al comunismo en Rusia.
Entonces él se dio cuenta de un factor fundamental, y es que no había libertad. Cuando Lenin le concedió una entrevista, le dijo Fernando de los Ríos que el sistema no acababa de cuadrarle porque no había libertad. Lenin le dijo, ¿libertad para qué? Y dijo, libertad por la libertad. Y efectivamente, yo hoy tenía preparado, y lo voy a contar, los valores ambientales como introducción de esta comarca, pero cuando uno se abre en una mañana de primavera, coge ese desfiladero y ve el valle debajo, lo que se le ocurre es decir, la belleza por la belleza. En fin, la tranquilidad, el sosiego, la paz, la gente que vive aquí, la belleza, la hermosura, el sosiego, la paz, toda la paz. Pero aparte de eso, bueno, todos lo conocéis de manera que este mapa os lo sabéis. Este es el mapa de las merindades, estamos aquí en Villarcayo, perdón, en Medina de Pomar, en Villarcayo está cerca, lo digo porque luego me voy a referir a él. Yo soy escéptico de que se haga fracking en España, por lo que luego comentaré. Hipólito está convencido de que se va a hacer. Por lo menos la exploración él dice que sí. Yo la exploración no me atrevo a decir que no, aunque él ha hablado perfectamente de las tendencias políticas en las elecciones futuras, ¿no? Hay un hecho importante que juega en contra de la comarca. Esta comarca, que tiene 27 municipios, que tiene del orden no llega a 3.000 kilómetros cuadrados, tiene una densidad de población muy baja. Y en Estados Unidos no siempre, luego hablaré del caso de Estados Unidos porque es el que se conoce, pero se han buscado para hacer fracking sitios con una densidad de población muy baja. Por ejemplo, mirar la densidad de población de Wyoming, luego encontré unas fotos de Wyoming, de Montana, de Dakota, y luego vino Oklahoma y Texas. Las cifras del número de habitantes, de densidad de habitantes son engañosas, porque por ejemplo, Texas sale con una densidad de habitantes de 36 habitantes por kilómetro cuadrado, pero la población de Texas está concentrada en San Antonio, en Dallas-Fort Worth y en Austin. El resto de Texas, que es, si no recuerdo nada más, como 3 veces el tamaño de España, está absolutamente despoblado. De manera que eso es una carta en contra. Van buscando sitios donde menos encuentren oposición social. Y en Wyoming uno puede recorrer entero Wyoming y Montana y no ver absolutamente a nada. Bueno, ahí tenemos la comarca. Ya antes ha dicho Hipólito, un fenómeno muy interesante que se produce aquí, es la inversión térmica que hace que todos estos valles que están ahora cultivados tengan un tipo de vegetación, los quejigares, que en condiciones normales tenían que estar subidos a la montaña porque requieren más humedad que los encinares que están por las laderas. Eso es debido al fenómeno de inversión térmica que él, que ha sido piloto, conoce muy bien y sabe cómo los movimientos de aire, cómo se encalma el aire frío pesado en los fondos de los valles. Eso es consecuencia de la posición que tiene las merindades. Este es un mapa en general, geológico, antiguo, con los grandes sistemas de montañas y de depresiones de España. Tenemos aquí el macizo gallego, la cordillera central, los montes de Toledo, Sierra Morena, es decir, lo que llamaban los geógrafos la España ácida, la España de las cuarcitas, la España de los suelos pobres. Luego tenemos las grandes cordilleras alpinas, las cordilleras cantábricas, los Pirineos, la cordillera costera, el sistema bético, que lo que hacen es rodear a depresiones. La depresión del Ebro, la depresión de Castilla y León, la depresión de Castilla-La Mancha, que hoy es lo que le llamamos submeseta norte o submeseta sur. Entonces, la posición que tienen las merindades y la riqueza de biodiversidad de las merindades es su posición de mestizaje, su posición de camino. Luego lo voy a ilustrar con un par de mapas. De manera que en este mapa que representa los climas de España desde el punto de vista de la vegetación, lo que se llaman bioclimas, las merindades ocupan una posición intermedia entre la franja cantábrica húmeda y la España mediterránea más seca del sur. Como también ha dicho antes Hipólito, hay una diferencia de clima importante y basta de moverte de una estación del centro a una estación como puede ser la de Espinosa para que los datos cambien absolutamente. Desde el punto de vista biogeográfico, esto es un mapa de unidades biogeográficas de España que está basado en la riqueza de cada zona. Entonces, os voy a llevar a este punto. Desde el punto de vista biogeográfico, esa unidad
se le llama sector castellano-cantábrico. Sector castellano-cantábrico porque las merindades, por esa condición que tiene de mestizaje entre el norte húmedo y el seco sur, goza de lo castellano-cantábrico, pero de lo castellano, de la vegetación que hay en el sur de España, en la zona mediterránea, y de lo cantábrico. Voy a pasarme aquí, mirad. Esto es un mapa de vegetación que hice la semana pasada, tomándolo de otro mapa más amplio, pero que está metida ahí la comarca. Fijaros lo abigarrado de colores que aparecen dentro de las merindades. Hay amarillos, verdes, hay azules, estos son los valles, ¿veis? Esto corresponde a la vegetación de los quejigares, esto azul corresponde a la vegetación de los encinares, es lo que vemos aquí en la sierra, pero trasladado a un mapa. Fijaros que ese mapa tiene una gran variedad, una gran diversidad. Ahora vámonos cerca. Este es el mapa en conjunto de la zona norte de España. ¿Veis aquí esta zona de los alledos y los robledales cantábricos, que llegan hasta aquí, robledales y alledos también? La comarca de las merindades tiene un color muy vivo. Y yo simplemente aquí, por aquí anda Burgos, ¿no? Sí, por aquí anda Burgos. Fijaros la homogeneidad de colores que hay fuera. Quiero decir con ello que la zona en la que estamos, la zona de las merindades, es una zona de transición, una zona que los ecólogos llaman de ecotono, una zona extraordinariamente rica en vegetación. Es un mosaico, se llama un mosaico de teselas, de vegetaciones diferentes que se aprecian en cuanto uno recorre el territorio. Yo voy a centrar la intervención sobre todo en aspectos que afectan a la diversidad, a la biodiversidad, que también nosotros formamos parte de la biodiversidad, y no tanto a los aspectos que afectan a los aspectos sanitarios de los que tanto se ha hablado en relación al fracking. Esto es lo que se llama la trilogía de la biodiversidad. ¿Por qué está formada? Bueno, por la diversidad genética. No hay dos códigos genéticos iguales. Los códigos genéticos se traducen en diversidad de especies, lo que se llama diversidad taxonómica, y luego las especies se agregan para formar comunidades, y eso se llama diversidad ecológica. De manera que cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la genética, hablamos de las especies y hablamos de las poblaciones. La genética no la vemos, lo que observamos, la vemos sin microscopía, ¿no? Lo que observamos son individuos, una encina, una carrasca, un conejo, poblaciones, un encinar, un grupo de conejos que luego se estructuran en comunidades complejas en las que entran a formar otra parte del organismo. Además, ese conjunto de organismos, cuando contemplamos los factores que los rodean, es decir, la energía, los nutrientes del sustrato, las relaciones que hay entre individuos, entonces hablamos de ecosistemas. Vamos a ver cómo afectan las actividades del fracking a los ecosistemas. Pero lo voy a enfocar desde un punto de vista que no es exclusivamente el de la contaminación. Este bloque es muy clásico de lo que representa la contaminación mediante el fracking. La apertura del pozo, como se ha explicado antes, que llega a profundidades variables, luego produce un codo, lo comentaré un poquito más adelante, y a partir de ahí se provocan explosiones, entradas de agua y de líquidos a presión, se producen fracturas, y a través de esas fracturas se produce la contaminación, bien de los acuíferos, bien de los pozos artesianos, bien de las corrientes de agua. Además hay escapes de las balsas, que son hasta ahora imprescindibles, por más que haya habido ocurrencias a las que luego me referiré, de manera que siempre se habla de estos aspectos de contaminación del fracking. Esto es en esquema una explotación de fracking muy resumida. Me quiero referir, porque con esa intención vengo, al gasto de agua, pero no solo al gasto de agua, sino al transporte del agua, el bombeo del agua o del fluido, también desde bombas, importante cuando estamos hablando de sosiego, de paz, de tranquilidad y de ecosistemas. Bueno, el sistema del codo, esto es una ampliación, la retirada del fluido que se almacena en balsas, esa retirada del fluido que de alguna forma hay que hacerla, y luego lo que queda al final de una explotación, que son unos tanques de gas natural que hay que liberarse de ellos como sea.
Cuando hice esta imagen para el libro, ya no me cabían más camiones. Entonces puse un tubo, suponiendo que hay un gasoducto al cual va el gas natural, lo cual generalmente no ocurre como ahora comentaré. De manera que ese es un esquema, luego con esquemas parecidos volveré sobre ello. Lo que hace el codo es penetrar a una profundidad variable, que puede ser entre 2,5 kilómetros, 3, 4, incluso 5, girar, y cuando gira en su extremo, estamos hablando del principio de la fracturación, se producen explosiones, literalmente explosiones. En el extremo del tubo, lo que va es lo que se llama un cañón, y es un cañón cargado con explosivos. Esos explosivos hacen unos agujeros que destruyen el propio cañón, abren grietas en la roca o aumentan las grietas que ya había, luego se retira el cañón y viene la segunda fase. En la segunda fase se mete agua a presiones terribles a las que luego me referiré. Por último, se retira el agua y por la diferencia de presión que hay con la atmosférica en la que está metida abajo, el fluido, sea petróleo o gas, sale hacia la superficie. Este es el tubo de perforación muy simplificado. Fijaros que aquí hay como 2 o 3 kilómetros de profundidad y lo que es más importante, aquí puede llegar el tubo hasta 5 kilómetros, se hacen ya en Estados Unidos, de profundidad. ¿Qué quiere decir que un tubo de esas dimensiones pueda avanzar hasta 5 kilómetros? Pues quiere decir, claro, entre aquí, en línea recta, entre aquí y aquí, ya me pierdo, entre Villarcayo y Medina, me parece que hay el orden en línea recta de 7 kilómetros. Si cogéis un radio de 5 kilómetros, puede ser que un pozo que estuviera situado en Villarcayo, Dios no lo quiera, estuviera realmente debajo del pueblo, de al lado, del pueblo que esté a 5 kilómetros. Eso que os puede extrañar, en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, los aviones están despegando continuamente, debe ser uno de los aeropuertos más grandes del mundo, con más tráfico, están despegando continuamente por pistas y debajo de las pistas están los pozos de fracking. No los pozos, perdón, las conducciones de fracking, que van a pozos que están a 3 o 4 kilómetros fuera del aeropuerto. De manera que se puede pinchar un pozo aquí y estar a 4 kilómetros por debajo de una escuela en otro sitio, Dios sabe dónde, ¿no? Vamos a hablar ahora de las amenazas a la biodiversidad. Esto es una página web de las pocas que se dedican, o de las pocas que han dedicado algún espacio a hablar de las amenazas a la biodiversidad, no a la salud humana o a las poblaciones humanas. Entonces, he subrayado este párrafo referido a la vida silvestre y lo que hace incidencia a ese estudio sobre la biodiversidad afectada por el fracking es no ya a la contaminación, que también, sino al ruido, al polvo, al movimiento de camiones, al ruido producido por los condensadores de gas, etc. Y también he tomado como base un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos que está hecho en Pensilvania, que es donde están los mayores campos de fracking actualmente, en el cual se alude también a las afecciones del fracking sobre la vida silvestre. La veréis muy mal, en el original se ve muy bien. Esta es una foto de Wyoming, luego lo veremos. Aquí abajo se ve, aquí delante se ven las montañas rocosas. Esto es una pradera de Wyoming. No vive nadie, por lo tanto es de los pocos sitios donde todavía quedan antílopes en Norteamérica, y aquí se ven unos pozos de fracking. Luego veremos una foto de Wyoming para hacernos una idea del peligro que acecha con la implantación del fracking. El trabajo que lo sintetiza todo, yo voy a dejar luego la presentación, el que la quiera, es de uso libre. Este trabajo, que está libre en la red, se puede bajar simplemente tecleando esto. Es el trabajo que sintetiza toda la información que hay, que no es mucha, como reconocen los propios autores, sobre los efectos del fracking sobre la vida silvestre. Esos factores que afectan son la fragmentación del paisaje, la contaminación acústica y lumínica, la incrementación desaforada del tráfico, eso no se tiene en cuenta, es absolutamente terrible.
Y luego, por supuesto, de lo que siempre se habla es de la contaminación del aire, del suelo y del agua, puesto que contaminar el aire, el suelo y el agua afecta a todos los organismos, animales y vegetales. Vamos a, en función de ese trabajo de resumen, yo extraeré unas cuantas cosas. Lo primero es tener las ideas claras de lo que estamos hablando y del disparate desde el punto de vista energético que se plantea cuando se habla de hacer fracking en el campo. El papel lo aguanta todo, de manera que si yo pongo el mapa del campo Marcellus Utica de Estados Unidos, que es el más grande de Estados Unidos, y luego con el papel al mismo tamaño, pues que parece que estamos hablando de superficies similares, ¿verdad? Sin embargo, este mapa refleja dónde están los campos principales de producción por fracking, campos de lutita, en los 48 estados contiguos. Alaska no es contiguo, Hawái no es contiguo, en los 48 estados contiguos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si tuviéramos un mapa de campos petrolíferos de los años 70 del siglo pasado, coincidiría prácticamente con este mapa. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo en Estados Unidos con el fracking es estrujar la esponja. Tenían una esponja llena de petróleo, se le vació por métodos convencionales y ahora la están revitalizando por medios no convencionales. De tal forma que ellos tienen una historia de producción de petróleo de siglos. El petróleo se inventó aquí, en Pensilvania. O sea, ahí fue la primera producción industrial de petróleo, se produjo ahí. Bien, pues ahí tenemos el campo Marcellus Utica, lo vemos en el mapa de Estados Unidos, ese es, y ahora superponemos España. ¿Eh? Estamos hablando de unos campos de dimensiones colosales. Y pese a eso ruinosas desde el punto de vista económico. Luego me gustaría hablar de ese tema porque uno nos explica cómo con los precios que está el petróleo se sigue produciendo, se sigue haciendo fracking, ¿no? Pero fijaros las dimensiones, ¿no? Es un campo que tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Luego sumarle el resto de los campos, y por economía de escalas en Estados Unidos le salen las cuentas. Además siempre cuando uno ha tenido un historial de superpotencia petrolífera. Bueno, esto ya lo conocéis, ¿no? La Sierra de Telafondo, y paisajes, un paisaje tranquilo, con el fondo del Quejigar, los encinares en las laderas, esto me parece que es el camino de Taulés, se llama, ¿no? Y este otro, una de las hoces del Ebro, en el cual, bueno, pues aparecen aquí perfectamente conservados los ecosistemas riparios, aquí están los encinares, las crestas de calizas, efectivamente estamos ante un paisaje kárstico extraordinario, las hoces del Ebro, ya que es un paisaje hermoso que podemos esquematizar de esta forma. Podemos esquematizar, esto es también hecho a propósito para un libro, para explicarle a los estudiantes que en el campo hay fenómenos que se llaman de zonación, de tal forma que si me encuentro aquí en el número 1 es una zona con mucha agua, encontraré nenúfares. Si me voy hacia las orillas, el agua, que es esta mancha oscura ya freática, primero estarán los carrizos, luego estarán los juncos churreros, luego los chopos, y al final, donde no hay influencia del agua, pues estarán las encinas o los tejidos o lo que toque en la zona. El ejemplo es muy esquemático, pero la realidad en la naturaleza no es esta. La realidad es que no hay compartimentación, sino que unas comunidades se entrelazan con otras. Hay una estructura del paisaje con continuidad. Vamos a ver cómo el fracking lo que hace es destruir esa continuidad ecológica en los ecosistemas. Y otro fenómeno también que se conoce bien es, mientras que la zonación es la distribución de la vegetación en el espacio, hay una distribución de la vegetación en el tiempo, que es marcadamente clara cuando ha intervenido. Esto es, el número 1 refleja un ecosistema original, un bosque virgen, un encinar, un quejigar, un pinar o una selva virgen, ¿no? Como estamos en nuestro territorio, en la zona de clima mediterráneo, pues nos encontramos con un encinar. Lo que observamos en los paisajes actuales son restos de encinares y luego observamos otro tipo de comunidades. Ese tipo de comunidades son consecuencia de la evolución de la vegetación en el tiempo. De tal forma que un encinar
puede aparecer en fase de pional o de retamar en las mesetas, comunidades de retamas, de genistas altas. Si continúa degradándose, veremos comunidades formadas por espartos, por albardines. Si continúa degradándose el suelo cada vez es más pedregoso, aparecerán tomillares. Y finalmente, si se acaba por transformar en un pastizal, que es lo que busca el ganadero desde tiempo inmemorial lo que ha hecho es ir trabajando los ecosistemas para transformarlos en pastizales. España tiene una historia así, la mesta ha sido poderosísima durante siglos y al final se ha hecho evolucionar la vegetación para que conduzca. Si uno vive en un valle húmedo, es decir, si hay humedad edáfica, se encontrará rosaleras, zarzales, se encontrará comunidades de juncos, se encontrará pastizales verdes, en los que en lugar de tener ovejas, tendrá vacas. De manera que lo que hay es una evolución de los paisajes manejados por el hombre. ¿Dónde estoy ahora? Aquí. Cuando deja de haber actividad humana, la vegetación tiende a recuperarse. Entonces hablamos del proceso de sucesión progresiva. Quizá os sorprenda saber que, pese a las condiciones ambientalmente tendentes a la desertificación que están ocurriendo en todo el mundo, y más acusadamente en la península ibérica, en España continúa incrementándose la superficie forestal arbolada. ¿Por qué? Porque a partir de los años 60 se masificó en zonas rurales el gas butano. Y el gas butano sustituyó a la leña que se hacía tradicionalmente en los pueblos. Al dejar de recolectarse leña, estas comunidades han ido evolucionando. Por el contrario, cuando nos vamos alejando de las comunidades originales, lo que ocurre es que desciende la biomasa, es decir, entre una encinar y un pastizal ha descendido la biomasa, por marcar a la bata de venga mejor el pastizal, pero hay menor biomasa. Y además aumenta el desorden, lo que se llama la entropía. ¿Por qué? Porque en un paisaje original es muy homogéneo, pero a medida que lo voy degradando, lo que se produce es mosaicos de comunidades muy distintas. Luego lo que estoy viendo es una degradación en conjunto de la comunidad original, se está produciendo una sucesión regresiva. Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista del soporte del ser humano, hacer evolucionar las comunidades hasta estos estadios supone muchos años de trabajo, la formación de agroecosistemas, la formación de una integración ecológica entre el ganado que puede mantener una zona o no, las famosas dehesas tan conocidas en todo el mundo, de manera que hay un manejo que sobre todo durante generaciones está dando de comer a todos y de modo de vida a la gente que vive de los sistemas agropecuarios. Y lo que hace el fracking es absolutamente acelerar ese proceso, como ahora veremos. Lo que hace es destrozar y hacer inviable lo que ha servido de mantenimiento de una zona durante años, menos rentable en términos de 8 o 9 años. Lo ha explicado muy bien Hipólito. Se produce una producción masiva y luego un descenso, como el de la cantera de Villaverde. Al final lo que te encuentras es algo que en 8, 9 o 10 años ya no es productivo. Mientras la modestia de los sistemas agropecuarios han estado dando de comer a familias enteras desde los romanos, ¿no? Esta plataforma ya la ha puesto antes Hipólito, es un ejemplo de fragmentación del paisaje del que yo he hablado. Las plataformas, esto se supone que es un corte, ahí arriba una plataforma, aquí tenéis el tubo, la penetración del tubo, del codo, y ahora hablamos ya del tamaño de la plataforma. Lo he dejado ahí por escrito, estas cosas para que no se me olvide a mí. Yo siempre guardo la última cifra, que cada una de estas plataformas multipozos quieren ocupar unos 2,3, de 2 a 3,5 campos de fútbol. En superficie, eso son muchos, ¿eh? Son 3 hectáreas y medio. A mí me gusta poner este ejemplo. Si en lugar de hacer fracking en esta plataforma del tamaño de 3 campos de fútbol, pusiéramos una plataforma con una superficie de producción fotovoltaica, la producción sería muy modesta. Haría de orden de 400.000 kilovatios anuales. Eso significa
si se pudiera trasladar la energía, o si se produjera la energía eléctrica a partir del gas, significa quemar 70.000 metros cúbicos de gas. Me diréis, bueno, lo que uno reflexiona, si en el campo de Texas, Barnett Shale, se producen 11 millones de metros cúbicos, pero el primer año. Al 10º año está produciendo 40.000. Es decir, que ya produce menos que lo que produce, 10 veces menos que lo que produce un campo fotovoltaico. Además, el campo fotovoltaico sigue otros 20 años y cuando se termina se puede poner otro campo fotovoltaico encima. Mientras que el fracking, la parcela que deja está absolutamente agostada. Además, esto de las plataformas, la superficie ha aumentado muchísimo, por lo que luego comentaré, que es la nueva práctica de enterrar debajo de la alfombra los fluidos de retorno. De tal forma que en los años 80, en Texas, la densidad típica de un campo era aproximadamente de 1,5 pozo por kilómetro cuadrado. Actualmente hay 6 pozos por kilómetro cuadrado. A eso responden las imágenes esas que parecían de lunares que se han puesto anteriormente. Bien, y esto es una imagen tomada del informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Pensilvania. Esto es una foto, me parece que he puesto esta mañana la escala por aquí. Sí. Esto es 1 kilómetro. De manera que fijaros, todas estas cicatrices que se ven son caminos, tuberías, pozos, plataformas, etcétera. Pero lo vamos a ver ahora con mayor detalle. Claro, la fragmentación del paisaje que se produce como consecuencia de la implantación del fracking. Fragmentación del paisaje que rompe esa continuidad que os decía antes entre las diferentes comunidades que constituyen el paisaje. Wyoming, tomada desde un ala delta en el año 2006. Si miráis allá al fondo, tengo un puntero, pero no lo uso. Estas son las montañas que se veían antes a lo lejos con los antílopes delante, las montañas rocosas. Claro, Wyoming, este paisaje no es que esté degradado, es decir, en esa zona de Wyoming no hay árboles, hay pradera, pero fijaros la cantidad de pozos y plataformas asociadas que hay con respecto a cada uno de los pozos. Aquí se está construyendo un pozo, por eso se ve la torre, luego la torre desaparece, se va moviendo de un sitio a otro, van moviendo los pozos y toda la infraestructura que está asociada a los pozos y que luego veremos. Cada plataforma tiene 20.000 metros cuadrados y al final, bueno, pues repito lo que decía antes, que es un número que me gusta. Entre 2 y 3,5 campos de fútbol por plataforma, fragmentación del paisaje. En cada una de esas plataformas, durante la fase de construcción, fijaros lo que hay. Camiones por decenas. Y luego, os pido que os fijéis también, hay muchas cosas aquí, entre otras la antorcha se quema para sacar gas, luego lo veremos, se quema miles de metros, decenas de miles de metros cúbicos. La antorcha, ¿y veis lo que es esto que está aquí en rojo? Todo esto son contenedores, y más son contenedores de almacenaje del líquido de reflujo, del fluido que se saca después de practicar fracking. Se almacenan esos contenedores porque es un fluido peligroso y porque no se sabe qué hacer con él. Volveré luego sobre el tema. Acumulación de camiones en la fase de levantamiento de un pozo. Esta grúa está empezando a levantar el pozo. Los camiones están metiendo o sacando agua a presión. Mano de obra poca, tecnología mucha, lo digo para cuando se habla de creación de empleo. Ahí ya está el pozo levantado, se ve esa plataforma por el tamaño de los camiones. Os voy a hacer una idea de cuál es el tamaño de la plataforma para el pozo, pero cada plataforma para el pozo lleva asociada otras cosas. El tercer año de explotación, esto es lo que queda. Una berma, una superficie desprovista de vegetación, que puede tener de orden de 15, 10, 15.000 metros cuadrados, campo de fútbol y medio, y todo lo que hay es la zona, las válvulas por las que sale el gas, que se conduce a estos especies de silos, que luego me referiré a ellos con mayor detalle. Cuando pasan 10 años, acordados de la cantera de Villaverde, lo que va a dejar la empresa es eso, la chatarra. La balsa, desaguando en una balsa, acordados de Analcoya,
para ver para qué sirven las bases. Y ahora otro fenómeno, ¿qué hago con cómo traigo el agua y cómo me llevo el gas? Hay dos alternativas. Una es la construcción de pipelines de tuberías o de gasoductos que no quieren hacer las empresas. Porque si yo sé que un negocio me va a durar 10 años, lo que procuro es gastarme lo menos posible en infraestructura. Gasto corriente y no infraestructuras que me resultan más costosas y que luego tengo que abandonar. Pero bueno, vamos a suponer que aquí BNK es una ONG y deciden ganar menos dinero y hacer tuberías. Pues esto es lo que os espera. Cortes absolutos del paisaje, enterramiento, grúas, bulldozers, etcétera, etcétera, durante años. El campo de Wyoming, en el que antes se veía toda esa actividad, este es el resultado una vez en fase de explotación. ¿Veis? No hay nadie. No hay empleo. 2 años que termina de hacerse el pozo, no hay empleo, nada más que el guarda de Securitas que estará por ahí rondando para que no le roben las lámparas. Esto es lo que queda de un campo. Cuando pasen los 10 años de explotación del campo, todo esto, el paisaje estará fragmentado, esquilmado, la naturaleza, y quedará la ganga, ya se han llevado la mena, las empresas, y queda la ganga para que la resuelvan como de costumbre los municipios. Esto es una fotografía muy pobre, pero está hecha dentro de un avión de pasajeros que va a aterrizar en Dallas-Fort Worth. Y este es el paisaje que se ve en los alrededores de Dallas-Fort Worth. Esos pozos, esa nube de pozos tan extraordinaria, se ve al vuelo de pájaros desde el cristal un poco oscurecido del avión. Y esta otra está tomada, también es una fotografía sacada de un campo en Pensilvania, una publicidad de la empresa, una publicidad no, un documento de la empresa, y entonces veis las superficies que tiene. Mirad, aquí en la letra C hay sendos pozos. Como no pueden calcular lo que va de tubería oculta, bueno, pues más o menos de tubería oculta, que es la línea B, me parece que es una milla, sí, una milla, casi 2 kilómetros. Luego hay una estación de compresión, que es la D, ¿no? Sí, una estación de compresión, luego me referiré a ella. Luego hay un primer tanque de almacenamiento y otro segundo tanque de almacenamiento con la letra F, que para hacernos una idea de su tamaño son 15 millones de galones, un galón son casi 4 litros, 56.800 metros cúbicos de agua acumulada ahí con reflujo, con fluido de retorno. Más de 2 piscinas olímpicas metidas en una balsa. De manera que para trabajar 2 pozos, fijaros la superficie tan enorme que se consume. Únicamente la estación de compresión del gas, las dimensiones de un campo de fútbol hermoso como puede ser el de Santiago Bernabéu o el Nou Camp, ¿no? Otra plataforma, aquí hay un pozo, allá arriba hay otro pozo, aquí hay otro pozo. Luego hay una estación de la que no se habla, que es de limpieza del gas. El gas sale con muchas impurezas. El gas hay que tratarlo, tiene diferentes fracciones. Luego se necesita una planta de proceso que también mete ruido. Y por último, aquí hay una estación de compresión del gas. El gas tiene la mala costumbre de expandirse a temperatura ambiente. Sin embargo, si se enfría a menos 160 y tantos grados, se puede comprimir, que es el fundamento de la bombona de butano, de tal forma que se pueden meter 40.000 metros cúbicos de gas en un camión cisterna de 40 metros cúbicos. En ese mismo estudio hablan de la fragmentación. Lo que está aquí pintado en verde es un bosque, la superficie de un bosque, hecha con fotografía aérea y luego retocada, antes de la implantación de una sola plataforma. Fijaros, la plataforma por sí solo ha hecho descender en 30 acres, un acre más o menos media hectárea, y estamos hablando de 12 o 13 hectáreas, un solo pozo, la superficie del bosque. Multiplicar eso por pozo y os daréis cuenta que el paisaje queda absolutamente fragmentado y los ecosistemas destruidos. Foto de Estados Unidos durante la noche. Esta foto es muy clásica, pero ilustra muy bien
Primero lo que es Estados Unidos, que Truman Capote comparaba con una bañera. Decía que tenía bordes y en el centro no había nada. Estas son las ciudades del Pacífico, aquí están las de California, por la noche brillan mucho, aquí están las grandes núcleos urbanos desde Florida hasta Delaware, todas las ciudades refugiadas, y luego en la América despoblada lo que más refugie son los pozos de Dakota del Norte, que están quemando gas continuamente. Como no hay gasoductos, le sale más barato quemar el gas en determinadas cantidades, como es un sobrante, que ponerlo en operación. Vean que esto es una imagen común, que aquí se puede ver, como se ha dicho acertadamente antes, en orden de decenas de miles de metros cúbicos de gas, quemándose durante el día y durante la noche. Paz, sosiego, tranquilidad, se terminaron. Hay dos fases en la producción del fracking. Uno es la fase de actividad relacionada con la construcción del pozo, de los pozos de producción, que puede ser entre 500 a 1500 días, de ruido continuo, de tráfico de camiones, como ahora vamos a ver, y luego hay una fase ya de estabilización, la fase de producción, en la que hay un fluido continuo de las máquinas bombeando y de los compresores bajando la temperatura del gas. Tráfico de maquinaria pesada. Por cada pozo hay entre 800 y 1000 viajes de camión por pozo. ¿Cómo se sabe eso? Este dato es interesante que lo tengamos en cuenta. Yo lo comparo con el del tabaco y la salud. Mirad, en 2012 el estado de Texas recaudó 3.600 millones de dólares, digamos, por impuestos, por tasas referidas a las empresas de fracking. De manera que Hacienda de Texas se puso tan contenta porque recaudó 3.600 millones de dólares. En el mismo año, el Departamento Estatal de Transporte estimó en 4.000 millones los daños que habían producido los camiones en los caminos vecinales y en las carreteras del Estado, donde se hacía fracking. Es lo mismo con lo del tabaco. El Estado recauda mucho vendiendo tabaco y luego gastamos mucho curando las enfermedades producidas por el tabaco. ¿Cómo se sabe que son 800 a 1000? Bueno, pues por este documento hecho por un departamento gubernamental del estado de Nueva York. Nueva York linda con Pensilvania, en Pensilvania se hace fracking desde hace mucho tiempo, Nueva York ha prohibido el fracking y se ha basado en estudios de este tipo. Fijaros, aquí degranan paso por paso los viajes de camión que se necesitan para hacer un solo pozo. Son entre 800 a 2000, dependiendo del pozo, dependiendo de la distancia, etcétera, etcétera. Esto es también una imagen de un atasco de camiones en una explotación de fracking en Pensilvania. 800 a 1000 viajes de camión que los vais a ver circular, que no los vais a ver, pienso yo, pero que se pueden ver circular por los caminos, por las carreteras. Mirad, en Barnett-Shale, los 11 millones de metros cúbicos que se producen en el primer año necesitan 18.000 viajes de camión para llevarse el gas. Añadirle lo de la fase de construcción, añadirle lo de la fase de movimientos de tierra, añadirle todo el tráfico que trae consigo una industria y os haréis una idea de lo que significa para la tranquilidad de una zona. Esto es lo que os comentaba antes. Un camión cisterna de 40 metros cúbicos puede transportar 600 veces más de gas natural licuado, es decir, unos 25.000 metros cúbicos de gas en un solo camión. Pero claro, para sacar todo ese gas necesitan camiones y les sale más rentable que construir tuberías. Consumo de agua. Un pozo convencional gasta agua. Un pozo de fracking gasta muchísima más agua. Solamente para abrirlo, por término medio, son 25.000 metros cúbicos de agua. Luego nos haremos una idea de lo que es eso. De ese 25.000 metros cúbicos de agua, un porcentaje importante, depende del tratamiento, depende de la empresa, depende del tipo de roca, entre 1.000 y 3.500 metros cúbicos son de aditivos. Aditivos que, si queréis saber los que son, no tenéis nada más que mirar debajo del fregadero. Luego lo veremos. Además se meten a una presión que es entre 650 y 690 atmósferas. No hay submarino que baje a esa profundidad. Son profundidades que equivalen hasta entre 3,5 y 7 kilómetros de profundidades oceánicas.
Y si tenéis un coche que cargue 2 kilos, pues significa en los neumáticos entre 250 y 300 veces la presión de los neumáticos. 25.000, un chute de 25.000 metros cúbicos de agua a presión en el subsuelo, a altísima presión en el subsuelo, para empezar a trabajar. Una piscina olímpica. Eso es mucha agua, ¿verdad? 25.000 metros cúbicos son 25 millones de litros de agua. Una piscina olímpica son 2.500 metros cúbicos. De manera que en el primer golpe para producir fracking se consume 25.000 metros cúbicos de agua, que hay que traer de alguna parte. Y no van a hacer una tubería. Lo que van a hacer es traerla con camiones cisternas, con bombas incorporadas, para luego poder bombear. Luego, para empezar a hablar, un solo pozo necesita del orden de 1.100 viajes de camión para llevar de una cisterna convencional 20-25 metros cúbicos. Necesita 1.000 viajes de camión simplemente para acarrear un primer viaje de agua, un primer chute de fracking. Pero fijaros que a lo largo de su vida útil el pozo se fractura entre 5 y 7 veces, porque es una esponja que primero hago así, luego hago así, y hasta el final, hasta la última gota, a base de meter agua. Agua que viene de alguna parte y agua que va de alguna parte, como luego comentaré. De manera que estamos hablando de la explotación de un pozo de ese tipo de entre 6.000 y 8.000 viajes de camión. Esta imagen también es clásica. Lo que tenemos es una capa de putita, unas llamadas esquistos, que es la que está puesta en gris, a una profundidad, he puesto lo que se puso en la imagen, de 2,5 kilómetros, el codo, la zona de fractura. ¿Y qué se produce en la zona de fractura? Bueno, pues se produce liberación, para empezar, de metano. El metano que se infiltra pasa a los acuíferos, de los acuíferos a los pozos artesianos. El metano se escapa también a través de los procesos ligados, escape natural, escape por tubería, escape de los propios silos, el metano venteado para aliviar la presión con la que se suelta o se quema, etcétera, etcétera. El metano que se disuelve en el fluido del río. Además, en el subsuelo imaginamos lo que hay, no sabemos con absoluta certeza lo que hay. Lo que sí sabemos es que debajo, en el subsuelo, hay sustancias, minerales, radioactivas, unas contaminantes, otras no, unas tóxicas, otras no, que escapan como consecuencia de la deformación. Escapan en forma gaseosa, como pueden ser los óxidos de azufre, los de nitrógeno, todos ellos intervienen en el efecto invernadero, el monóxido de carbono, también pasan a agua, pasan a acuíferos, etc. La contaminación de las aguas y de los organismos que viven en esas vías. Botella de agua mineral comprada en un supermercado. Tiene radón. El radón es una sustancia radioactiva. En este momento estamos rodeados de radón, pero la construcción ahí tiene muchísimo radón, el cemento, pero es absolutamente inocuo para la salud. A determinadas dosis que sobrepasan las que tenemos alrededor, el radón es una sustancia que produce cáncer de pulmón. Y esto es una botella de agua sacada de un pozo artesiano de una granja de Pensilvania. 5 picocuries, como si fueran milímetros o centímetros, una medida de la radioactividad. 16.000 picocuries en el agua de la granja. Que dicen que no las traen de las vacas, que se la beben. Solamente de radón. Bueno, esto de que se beba parece una fanta de naranja, ¿verdad? Es un poco contaminado. Luego tenemos la proporción de sustancias que van con el líquido de fracking. Hay las tenéis, hay una serie de sustancias, biocidas, ácidos, propelentes, lubricantes, etc. Las proporciones son diversas, es cierto que la mayoría es agua, esto es de un determinado tipo de pozo, esto es de otro, y luego hay una fracción, que es la que pone ahí otros, de productos que os decía que lo podéis encontrar debajo del fregadero. Por eso la industria dice que son productos inocuos. Efectivamente, tener KH7 debajo del fregadero y usarlo como Dios manda es
tolerable. Tomarse un vaso con un taponcito de TH7 no es recomendable. De manera que todos esos biocidas, cloricidas, como los que se echan a las piscinas, detergentes, etcétera, es los que emplea la industria, pero en unas cantidades tales y en un sistema tal, introducidas a unos sistemas naturales que perjudican seriamente no solo la salud, sino a la propia biodiversidad. Una vez que se ha producido la inyección de fluido, se saca el fluido de retorno. ¿Y qué es lo que se hace con el fluido de retorno? Bueno, pues lo que empezaron a hacer en Estados Unidos al principio es deshacerse. ¿Cómo se deshacían al principio? Tirándolo directamente a los ríos, a los arroyos, cuando el fracking era estaba poco extendido. Entonces se producían mortandades de peces, se producían contaminaciones terribles y en la práctica se dejó. Luego, aquí digo aquí que es imposible que se usó en Estados Unidos, debería haber puesto, y es imposible que se haga igual. En Estados Unidos, no sé si conocéis, eso es muy curioso, en Estados Unidos le llaman la gatera de Halliburton. Halliburton era una empresa que era de Dick Cheney, que era el vicepresidente con George Bush. Halliburton es la empresa que hizo toda la logística de la guerra de Irak, de la que llevaba desde la vigilancia, seguridad, personal civil, la comida de los soldados. Con eso hizo un gran negocio Halliburton. Halliburton era una empresa no petrolífera, pero sí auxiliar de la industria petrolera, uno de cuyos ejecutivos, me parece que llegó a ser también vicepresidente, era Dick Cheney, vicepresidente con Bush. En el año 2007, creo que fue, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos estaba preparando la Ley de Aguas Limpias, una ley federal, a nivel federal, en la cual se protegía los ecosistemas acuáticos, el agua potable, etcétera. Bueno, pues sorprendentemente, Dick Cheney, que era el vicepresidente de Estados Unidos, pidió presidir la comisión, pidió no, se puso de presidente de la comisión que estaba redactando la Ley de Aguas Limpias. De la misma forma que si ahora la vicepresidenta se pone a coordinar la dirección de una ley de medio ambiente, una ley forestal, una cosa absolutamente extraña. Y mire usted por dónde la ley que regula las aguas limpias en Estados Unidos es muy estricta, pero el fracking está seco. De manera que el fracking, los inspectores de la EPA actualmente no pueden hacer nada. Redactan documentos, pero no pueden sancionar. Luego lo llevaron a depuradoras urbanas. Las depuradoras urbanas funcionan con microorganismos, tanto si sean de filtros verdes como si sean de depuradoras de ciudades grandes. Los microorganismos, por las razones que se han apuntado antes, por la toxicidad del agua, palman y las depuradoras colapsan. Luego está el almacenarlas en balsas. Bueno, bien, vale, voy amontonando la basura, pero algo tendré que hacer en algún momento. Las balsas se rompen y el agua se evapora también, de manera que voy dispersando contaminación. Y la última solución son los pozos de relleno y el problema de los terremotos. Voy a traer para que no me llaméis partidista, voy a traer algo que pasó en España que todo el mundo conoce, que fue aprobado en tiempos del gobierno del Partido Socialista, que fue la plataforma Castor, la conocéis, ¿verdad? ¿Conocéis la historia o no? Bueno, básicamente, todo el mundo, por imperativo de la lógica y porque lo mandan las directivas de la Unión Europea, todos los países tienen que tener reservas estratégicas de petróleo y de gas. Bueno, pues entonces en España no hemos cumplido eso, pero se nos ocurrió la brillante idea de hacer uno en Doñana, que todavía está en pleito, dentro de Doñana, y otro en la plataforma Castor. La plataforma Castor, y ahora me parece que he apuntado esta mañana un dato para que ahora nos fijemos en ello. La plataforma Castor está a unos 22 kilómetros de la costa, más o menos el frente de Vinaroz, y hay una explotación petrolífera, por eso hay una plataforma. Entonces dijeron, vamos a aprovechar, todavía queda algún petróleo en la plataforma, vamos a aprovechar la calidad dejada por la extracción de petróleo y ahí lo usamos como almacén de gas. Este era el dato, no sé si lo he subrayado al final. No. Estuvo trabajando en la plataforma Castor desde el año 1989 y sacó, en todos sus años de historia, que fueron casi 20,
56 millones de barriles. ¿Sabéis lo que estamos consumiendo en este momento en España? Casi 2 millones de barriles diarios. Es decir, que con toda nuestra plataforma Castor, todo el gasto que eso representa, etcétera, etcétera, logramos extraer 56 millones de barriles en todo el tiempo de funcionamiento de la planta. Bueno, pues dijeron, vamos a llevarlo hasta ahí, la idea parece lógica, pero hay que hacer un estudio de impacto ambiental adecuado que se obvió. Pues no se hizo correctamente. Hicieron lo que se ha comentado aquí anteriormente. Se puso cerca de una falla que era muy conocida, aquí en la fosa de Amposta, la falla de Amposta. Una falla, ya no sabéis lo que es, pero es como si fueran libros casi apilados en equilibrio un poco inestable. Ese equilibrio inestable puede durar decenas de miles de años, pero también puedo tener así la enciclopedia Espasa, echar una cuartilla encima y que se venga abajo, porque está en un equilibrio. Pues eso es lo que ocurre con las fallas, de tal forma que la inyección de ese gas a presión traído desde la costa hacia la plataforma, lo que produjo fue la irrupción, la aparición de movimientos sísmicos en septiembre de 2015, fue de 2014. De 2014, ¿no? Bueno, Oklahoma era un estado, hasta aquí, al lado de Texas, un estado petrolífero, convencional de toda la vida. En Oklahoma no vive prácticamente nadie. Fue territorio indio hasta 1920, de manera que apenas vive nadie. Nunca ha habido terremotos porque es una cuenca prácticamente plana, sin montaña. Bueno, pues en en Oklahoma empezó a hacerse fracking y empezaron a aparecer terremotos. Luego veréis un cartel muy gracioso de los habitantes de Oklahoma. Terremotos de magnitud 5,6 que han tenido repercusiones, réplicas, hasta en Chile, multiplicadas. El terremoto de Lorca de 2011, del que todavía no nos hemos recuperado en términos de reconstrucción, fue de 5,1. Bueno, pues en Oklahoma, que estaban tan tranquilos en su llanura, han tenido terremotos de hasta 5,6. De manera que los habitantes de Oklahoma, a la vista, han sacado estos carteles y dicen, los del fracking inyectan 1 millón de barriles, porque lo que hacen es eso, es agujeros, y nuevamente el fluido de retorno, hacen un pozo y lo meten a presión para dejar ahí el agua sellada. Dice, Oklahoma se ha vuelto el primer estado en número de terremotos en el año 2014. De manera que esas prácticas del fracking ya de por sí inductoras del fracking multiplican esa inducción con el gran invento de volver a enterrar el fluido de arriba. Este es el campo de fracking al que antes me refería, de Wyoming. Hay 2 libros en los que yo no intento vender porque ya están agotados. Uno es El espectro que sobrevuela Europa, pero lo he traído para acordarme yo para cerrar esto. Y este otro que es el fracking marítimo, que es un desesperado avance tecnológico, una amenaza ambiental y una burbuja más. Esto, de alguien más responsable que yo, esto es un número especial de la revista Nature en 2014. Publicar en Nature es el no va más para la vida de un científico, y Nature no publica cualquier cosa. Fallacy en inglés es timo. También llegaron a la misma conclusión gente más sesuda y más allá que yo, que el fracking es un timo, y lo publicó Nature. De manera que es contaminante, es una burbuja, es un timo. Pero si lo hacemos, si es tan malo, ¿por qué seguimos practicándolo? Pues aquí he traído un librito que le voy a dejar luego a Hipólito. Hipólito le pasa lo que a Cervantes. Cervantes escribió en el prólogo del Quijote que le gustaba tanto leer que leía hasta los papeles tirados por las calles. Luego me parece que fue Borges el que lo invitó y dijo que él leía, o le leían hasta los prospectos de los medicamentos. Entonces, yo rescaté de donde habita el olvido este curioso librito. Este es un ingeniero, ahora estamos en el año 39, se llama Petróleo. Entonces este hombre pretendía, muy loablemente, sacar el petróleo del lignito y de las turbas, cosa que es perfectamente posible. Se puede sacar petróleo prácticamente de debajo de las piedras o de dentro de las piedras. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial sacaban petróleo, no tienen cuencas petrolíferas en Alemania, sacaban petróleo del carbón, pero era una economía de guerra. Y de hecho invadieron África no porque les gustara las palmeras ni el desierto, sino porque allí había petróleo. Y entonces este hombre en el año 39, claro, era el tiempo que era, se le ocurrió sacar de las minas de Asturias
petróleo. Se puede hacer, pero es el negocio de Abundio. Abundio fue aquel que vendió la barca para comprarse los remos o algo así, ¿no? Es decir, que cuesta un dineral como... Bueno, pues este hombre decía algo que te lo presto. Te lo devuelves. Está encuadernado, pero es un libro raro. Decía, echaba la culpa, como siempre solemos hacer todos los humanos. Yo no sé, ha sido que las poderosísimas organizaciones mundiales productoras de petróleo, naturales, grandes trusts, los grandes trolls, los grandes negociantes, defienden, como es lógico, su posición dominadora ante cualquier competencia seria que pudiera convertirse en una peligrosa disminución de sus ingresos o de su actual posición, etcétera, etcétera. Déjame un momento esto. Entonces, este hombre, si logro verlo sin gafas, pensaba lo mismo que piensa el ministro Soria. Pero claro, en el año 39 se puede ver esas cosas. Porque siguen pensando que España puede producir el petróleo de Estados Unidos. Y este hombre escribía algo que dice: España puede y debe producir, pero además lo pone en letra grande, ¿no lo veis? Está todo el texto con letra normal y entonces lo pone con mayúsculas. España puede y debe producir todos los derivados del petróleo en cantidades, calidades y precios que convienen a su economía. Es decir, que España puede producir económicamente derivados del petróleo a medida de su voluntad. Entonces, en España estamos empeñados, o algunos están empeñados en sacar petróleo como si esto fuera la cuenca Marcellus o Útica de Pensilvania, ¿no? Pero en realidad lo que nos ocurre es esto, sobre lo que debemos reflexionar. El petróleo es una maravilla. Probablemente el grafeno en el futuro lo supere, pero no hay nada que supere al petróleo. Es una sustancia extraordinaria que ahora vamos a ver. Cualquier cosa que se haga en el mundo, esto es lo que hacemos directamente con el petróleo, que es enchufarnos la antena, los destinos de Estados Unidos, pero aquí todos hemos venido en coche, poco más o menos, por lo menos los que venimos de lejos, ¿no? Lo quemamos. Fijaros, esto es un dato para que tengáis en cuenta. Por cada euro que se gasta en cualquier cosa, no en la gasolinera, en cualquier cosa, se consume el equivalente a una taza de café de petróleo. Todo lo que estoy viendo aquí, excepto lo que sea metálico, son derivados del petróleo. Con una sustancia tan maravillosa que nos permite hacer de todo, hasta los biberones de nuestros niños o los preservativos de los que no quieren tener niños. Es decir, todo esto, la ropa que llevo, excepto lo que es de piel, y el reloj que es de acero, todo lo demás tiene petróleo en mayor o menor proporción. Es una sustancia maravillosa, somos dependientes del petróleo y lo que hacemos es malgastarlo. Lo que hacemos es lo que hacía el hombre primitivo, quemaba los bosques, quemaba la madera, los indios lo hacían también, y nosotros lo que hacemos es quemar el petróleo. De manera que lo que hay que hacer es, como se apuntó antes en la introducción, como apuntó Hipólito, es ser conscientes de lo que hace. Esta pirámide la puso él, pero yo voy a hacer meditar en otra cosa. Siempre se dice, bueno, el petróleo se agota, pero ya se encontrará algo. Pero hay un límite, ¿no? En el negocio de Abundio. Si me voy a gastar más dinero en sacarlo que lo que luego voy a obtener, si la tecnología es más cara que lo que luego voy a obtener, estoy haciendo un malísimo negocio. De manera que hay aquí un límite una vez que hemos agotado el 90% de la producción mundial con los llamados recursos convencionales, ¿no? Luego aquí llega el límite, pero hay otro límite, que es el siguiente. Es la cuestión energética, no económica. Me parece que lo he ilustrado con unos dichos. Yo gastaré una energía para producir algo que me devuelva la misma energía, porque si no me agoto y me muero. Así lo vamos a entender más. Unos galgos corriendo detrás de una liebre. Energéticamente, un galgo corre detrás de una liebre porque si se come la liebre, el galgo ha comido estupendamente. Lo que no veréis nunca, aunque les encante, es a un oso correr detrás de una liebre. Si le ponéis una liebre se la come, pero no la va a correr, porque lo que le va a costar energéticamente si es que la pilla, los osos corren mucho, es muchísimo más que lo que le rinde la liebre. Ahora bien,
si los conejos fueran del tamaño de aquel que sujeta aquel señor, pero eso ya se lo pensaría. Quiero decir que los límites no solamente son lo que se nos dice siempre, hombre, si pagando más por ello, pagando no es una cuestión de dinero, es una cuestión de energía, una cuestión de rentabilidad. Y estamos llegando a esa barrera. Los procedimientos de fracking superan en términos energéticos, están rozando ya lo verdaderamente rentable, pero continúan alimentándonos nuestros chutes. De manera que ya para terminar, vamos a dejar de seguir buscando en la tierra, vamos a ser más responsables y yo, sobre todo voy a terminar dando las gracias por vuestra atención y los que no hagáis mucho ruido para no despertar a los que están dormidos. Después de la injundiosa y amena charla o debate o ponencia que nos ha dictado Manuel Peinado, no se me ocurre nada. Hombre, lo único es que ya que estamos aquí pocos, pues diría lo que dice José Montes, que cuando salgáis, ahora vas, lo cuentas, porque está clarísimo que los que no han venido se están perdiendo de lo que es muy interesante para nuestra tierra, y deberíamos tener. A continuación voy a presentar a Margarita Mediavilla, que es profesora de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centraron en la ingeniería de control y la robótica hasta el año 2003, en que se orienta hacia la dinámica de sistemas aplicada a la energía y sostenibilidad. Desde el año 2011 es miembro del Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. El grupo está realizando estudios acerca de la crisis energética global, los límites de crecimiento y las posibilidades de las energías renovables. Colabora en el mantenimiento del blog del Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas y mantiene su blog personal en el periódico